Saber presentar un caso oralmente, ¡buah! Es que es más que un requisito, es un arte. Es justo ese momento en el que dejamos de ser simples recolectores de datos para convertirnos en verdaderos narradores clínicos capaces de contar la historia de un paciente de forma completa y sobre todo convincente. Vale, vamos a meternos de lleno en esto. Fijaos en esta cita porque de verdad da en el clavo. No se trata de recitar una lista de síntomas sin más. Nuestra misión es construir un caso, un argumento sólido y persuasivo que le demuestre a quien nos escucha por qué pensamos lo que pensamos. Y siempre, por supuesto, sin distorsionar ni un solo hecho. A ver, el objetivo final es muy simple pero a la vez súper potente. Conseguir que quien nos escucha se haga una imagen mental clarísima del paciente. Tienen que poder visualizarlo, entender qué le ha pasado y seguir nuestro razonamiento clínico casi como si hubieran estado allí con nosotros. Vale, muy bonito, pero ¿cómo pasamos de tener un montón de datos, que a veces son un caos, seamos sinceros, a tener una historia clínica que sea clara y que enganche? Esa es la pregunta del millón, y es justo lo que vamos a desgranar aquí. Por suerte, y esto es un alivio, no hay que inventar la rueda. Ya existe una estructura probada, una especie de mapa que nos va a guiar para construir la historia del paciente pieza por pieza, de una forma lógica y ordenada que todo el mundo pueda seguir sin perderse. Y aquí los tenéis, los 5 pilares. Primero, una apertura que impacte. Luego, el meollo de la cuestión, la historia de la enfermedad actual. Después, damos el contexto, antecedentes, medicación, historia social, que es vital para entender a la persona. A continuación, presentamos los datos objetivos, las pruebas. Y por último, cerramos con la síntesis, que es donde nuestro razonamiento brilla. Vamos a verlos uno por uno. La primera impresión es que lo es todo. El famoso one-liner, esa primera frase, es absolutamente vital. Con una sola frase tenemos que marcar todo el caso y sobre todo captar la atención desde el minuto 1. Fijaos bien en la diferencia, porque es brutal. La primera versión es un lío, ¿verdad? Mezcla todo. Pero la segunda es perfecta, es clara, sigue un orden lógico y va directa al grano. En un segundo ya sabemos quién es el paciente, cuál es su problema principal y desde cuándo lo tiene. Profesional y eficaz. A ver, la clave aquí es ser breves pero sin dejarnos nada importante. Hay que decir la edad y solo los problemas médicos que de verdad importan para este caso. Un consejo, evitad esa lista interminable de diagnósticos que solo distrae. Queremos brevedad con impacto. Y ahora sí nos metemos en el corazón de la presentación. La historia de la enfermedad actual, la HPI. Aquí es donde la cosa se pone interesante y donde el diagnóstico diferencial empieza a tomar forma. Ladrillo a ladrillo en la mente de quien nos escucha. Este es el objetivo final de la HPI, y es muy importante. Somos como detectives que van soltando las pistas en orden. A medida que vamos contando la historia, nuestro público tiene que poder ir montando su propio puzzle diagnóstico en su cabeza. Si lo conseguimos, vamos por muy buen camino. Claro, para no perdernos con tanto detalle, lo mejor es tener un esquema. Hay muchas reglas por ahí, pero al final todas buscan lo mismo, cubrir lo básico. Cómo es el síntoma, dónde está, qué lo mejora o empeora, si hay otros síntomas y, súper importante, la cronología. Y aquí unos consejillos prácticos que son oro puro. Primero, siempre en orden cronológico. Hay que incluir no solo lo que encontramos, sino también lo que buscamos y no estaba, los famosos negativos pertinentes. Y por favor, grabáoslo a fuego, la presentación oral no es leer el informe, es una versión editada. Por eso no decimos fechas, sino días antes del ingreso. Vale, perfecto. Ya hemos contado la historia del paciente. Ahora toca poner las cartas sobre la mesa. Los datos objetivos, la exploración física, las pruebas, aquí es donde la evidencia manda. Una regla de oro, de las que no se olvidan. La exploración física siempre, y digo siempre, empieza por las constantes vitales. Pero cuidado, no se trata de cantar los números como un loro. Si decimos febril o taquicárdico, estamos demostrando que entendemos lo que pasa y preparamos el terreno para lo que viene. Volvamos al caso de Jonathan. Un positivo pertinente, pues la leve hinchazón, claro, pero ¿y un negativo pertinente? Pues que no hay rojez ni duele al tocar. Eso da muchísima información. O que los pulmones están limpios, que nos ayuda a descartar otras cosas. Se trata de ser selectivos. Y venga, lo repito otra vez porque es que es la idea más importante de todas. Presentar un caso no es vomitar datos del informe escrito, es como el tráiler de una película. Cogemos solo lo esencial para que se entienda la trama y para justificar nuestras decisiones. Y con esto llegamos al gran final, al momento de la verdad. La evaluación y el plan. Aquí es donde todas las piezas encajan. Es nuestra oportunidad para brillar, para demostrar de verdad cómo pensamos y por qué. Y entonces llega la pregunta. Esa pregunta que nos va a hacer cualquier residente o adjunto. Vale, ¿y ahora qué hacemos?
es directa, te pone a prueba, y hay que tener una respuesta clara y segura. Es el momento clave. Mirad la diferencia entre estas dos respuestas. La primera, suena a duda, a desorden. La segunda, en cambio, transmite seguridad. Presenta las opciones y, lo más importante, se la juega. Dice, la más probable es esta, por esto y por esto. Y esa convicción, es exactamente lo que se busca. Tener una tabla como esta en la cabeza es una herramienta brutal. Nos ayuda a ordenar las ideas. Pongo mis diagnósticos y al lado por qué sí o por qué no. Es la mejor forma de demostrar que nuestro proceso de pensamiento es lógico y está bien estructurado. ¿Y el plan cómo tiene que ser? Pues mira, tiene que estar organizado, ya sea por problemas o por sistemas. Tiene que ser súper específico. Nada de pedir pruebas, no. Pedir esta prueba concreta. Y lo fundamental, cada cosa que pidamos o hagamos hay que justificarla con el razonamiento que acabamos de exponer. Y ya para ir terminando, no nos olvidemos de lo más importante, porque sí, hay una fórmula, una estructura, pero al final del día lo que estamos haciendo es contar la historia de una persona. Esta cita lo clava. Somos contadores de historias. Nuestro trabajo es guiar a la gente que nos escucha paso a paso para que lleguen a la misma conclusión que nosotros, una conclusión lógica basada en una historia bien contada y bien defendida. Ahí fuera, la historia del próximo paciente ya está esperando. La pregunta es, ¿cómo la vamos a contar? Porque aprender a hacer esto bien no es solo una técnica, es dominar una parte fundamental del arte de la medicina.